ropa, doble pantalón, guantes, no sé, algunos buscando dónde dejé mi ponchito, y estaban así durante estas semanas. Y hoy estábamos saliendo, nosotros vivimos al norte, ¿saben? Y es poco común que llueva, pero que caiga granizo es menos común todavía. Entonces salimos con el granizo por encima nuestro, por la parte norte. No sé cómo estaría en el sur, porque se entiende que en el sur llueve más o el doble que el norte, ¿verdad? Pero bueno, le damos gracias a Dios porque estamos acá. Y le damos gracias a Dios porque podemos encontrarnos. Y veo algunos rostros a los tiempos. Bienvenidos, qué bueno el estar aquí en la casa del Señor. Eso es bueno, ¿sí? ¿Cómo están? ¿Cómo está su corazón? Latiendo, dice. Bueno, aparte de eso que es obvio, ¿cómo está? ¿Está agradecido? ¿Cómo está su corazón? Sí, tenemos muchos motivos por agradecer, ¿verdad? Y vamos a agradecer al Señor por el tema se titula Mi arma poderosa. Esto está así como para, bueno, ¿con qué voy a batallar? Mi arma poderosa. Les cuento una anécdota así rapidito a manera de introducción. Son 4 jóvenes, unos más jóvenes que otros. A ver, tenía en ese entonces 18 años. Mi primo 19, los otros 2 eran un poquito más grandes, creo que estaban como los 22, 24 años, éramos 4. Y algunos tienen esa experiencia porque en esa edad estábamos sirviendo en la música y nos fuimos a un ensayo en un lugar distante de Calderón. Y saben, los chicos se ponen a conversar, que después del cafecito, que ni sé qué, y total es que ya estábamos pasado a la medianoche. Y luego, como el carro es del papá, entonces decimos, no hay problema, yo les voy a dejar en la casa. Y hacen el recorrido, ¿no es cierto? ¿Cuántos han hecho el recorrido a los hermanos, los que tienen carro? Sí, ¿no es cierto? Es chévere porque uno va conversando y va teniendo experiencias ahí interesantes. Pero bueno, ya llegábamos los 4 a la casa y les cuento algunos que conocen. Es el paso que hay de Llano Chico hasta Llano Grande. Y tomen en cuenta esto hace unos 20 años, creo. Y hay una quebrada, hay una subida grande y en esa época era todo oscuro, completamente oscuro. Es decir, las luces del auto eran las únicas que estaban siendo claras ahí. Y por la historia que se contaba en ese entonces, decían que ahí se había volcado un bus hace muchos años y en la noche sonaban ciertos sonidos tenebrosos. Y entonces nosotros, Señor, nosotros te servimos, por favor ayúdanos a pasar bien. Pero nunca nos dimos cuenta de un detalle. Íbamos ya regresando, ya les digo, de Llano Chico a Llano Grande, jovencitos nosotros, cuando el carro en la subida, una Ford 350 grande, pesada, comenzó a trancarse. Nosotros, ¿qué le pasa? No puede ser, ¿serán acaso esos espíritus? No, no, dale, 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 dale. Y antes de llegar a culminar la cuesta, se apagó. Y el uno, ¿no pondrías gasolina? No, pues no me dieron ustedes nada. Y bueno, y estábamos en ese dilema, se quedó el carro sin gasolina. Y párale ahí, pongámosle algo para una piedra para trancarle y todo eso. No nos veíamos ni entre nosotros, apenas un poquito. Y ahí, ese carro de 3 toneladas más o menos, dijimos, nos falta poco para llegar. Al más flaquito dejémosle en el asiento y los más fuertes vamos a empujar. Y nos fuimos atrás. ¡Listo! Quitamos la piedra, soltarás el freno, ya, a la 1, a las 2 y a las 3. Y cuando quisimos empujar, nos vimos que el carro nos iba llevando para atrás a los 3. Frena, frena, frena. Era imposible mover ese carro y menos para arriba, hacia abajo era sencillo. ¿Y ahora qué hacemos cuando era la 1 de la mañana? Rubén, Luis, Osvaldo y David. Eran los nombres de esos jovencitos guapos y simpáticos ahí. Bueno, más que eso, asustados. ¿Cuál fue el asunto? Es que nos metimos a la cabina del auto y de la camioneta y decíamos, ¿y ahora qué hacemos? ¿Amanecemos aquí? No, no podemos amanecer. Y si es cierto lo de los espíritus. No, no, y si es cierto y puede haber ladrones, ¿qué se sabe aquí?
y la familia y todo eso se van a preocupar, no saben dónde estamos. No había teléfonos, por cierto, en esa época. Y ahí sí fue como echar suertes. Alguien tiene que ir a ver gasolina. No, yo no voy, anda tú. No, 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 yo no, ya ahí a la suerte. Y dos de ellos fueron, los más grandes, y nos dejaron a los más pequeños ahí sentados en el carro. Recuerdo esto con sonrisas ahora, y a veces nos vemos cuando nos saludamos a los años. Uno de ellos es pastor ahora de una iglesia y sonreímos por esto. Y a mi esposa le decía, voy a contarles una anécdota que creo que no he contado, al menos ahí en la familia. Y mientras ellos iban caminando, miren, en la noche y todo eso, se escuchaba primero unos ladridos de los perros así muy cercanos, después ladridos de perros más lejanos, después más lejanos, hasta que ya no se escuchaba nada. Y esas, no sé, minutos, cuánto tiempo fue, no llegaban nunca ellos de regreso, y nosotros solo los dos ahí. Finalmente, no sé cuánto tiempo, parecía eterno el asunto de la noche, llegaron con una botella de algo y habían conseguido gasolina. No les cuento todas las anécdotas que vinieron, solamente que el uno venía un poco patojeando, creo que el perro le gustó la pierna, y pusimos gasolina y salimos de ahí. Oh, qué libertad era eso, salir de ese lugar que nos causaba temor, nos causaba recelo, nos causaba miedo por la oscuridad. Y pensé en esto, un carro de 3 toneladas en una subida, querer empujar por 3 jóvenes que no estábamos tan bien alimentados, y aunque estuviéramos bien alimentados no creo que hubiéramos podido empujar. Decía, esta es una tarea imposible. Es una misión imposible que conseguir empujar aquello. Ahora, quiero irme nuevamente a 1 Samuel, el capítulo 17, donde nos quedamos la semana anterior, mi arma poderosa, y encontramos a David hablando con el rey Saúl. Y miren el diálogo que tiene él. Vamos a irnos en el versículo 33, 17, 33. Está hablando, después de lo que hablamos la semana anterior, de lo que desafiaba el gigante. Dice el versículo 33, dijo Saúl a David, no podrás ir tú contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho, y él un hombre de guerra desde su juventud. David respondió a Saúl, tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca, y si se levantaba contra mí yo lo echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado al ejército del Dios viviente. Añadió David, Jehová, que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, él también me librará de la mano de este filisteo. Y dijo Saúl a David, ve y Jehová esté contigo. El 38 es interesante y parte de esta enseñanza. Y Saúl vistió a David con sus ropas y puso sobre su cabeza un casco de bronce. Y le armó de coraza y ciñó David su espada sobre sus vestidos y probó a andar, porque nunca había hecho la prueba. Y dijo David a Saúl, yo no puedo andar con esto, porque nunca lo practiqué. Y David echó de sí aquellas cosas. Y tomó su cayado en su mano, y escogió 5 piedras lisas del arroyo, y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano, y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David, y su escudero delante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho, y rubio, y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David, soy yo perro para que vengas a mí con palos. Y maldijo a David por sus dioses. Dijo luego el filisteo a David, ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo, tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esa congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos.
Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra e hirió al filisteo y lo mató sin tener David espada en su mano. ¿Qué gigantes tenemos nosotros en la vida? Piense un poquito ahí. O la siguiente pregunta es: ¿cuántas veces nos hemos dado por vencidos ante un gigante? Hemos intentado varias veces y hemos fracasado, hemos fallado, hemos querido lograr algo y hemos perdido. Perdón, muchas gracias por el agua. Piensa en algo que para usted ha sido imposible. ¿Qué cosa usted ahora mismo tiene como algo imposible? Señor, yo anhelo esa universidad, pero la economía de mi casa es imposible. Señor, yo anhelo este trabajo, pero la preparación que tengo es imposible conseguirla. Señor, yo anhelo conocerte más a ti, pero apenas te conocí hace 2 meses. Creo que es imposible llegar a hacer lo que tú quieres de mí. Señor, yo tengo esta tentación continua en mi vida. Tengo y siento que es esta una debilidad que me abruma todos los días. Y a veces quiero vencer eso y no puedo. Creo que es imposible, porque muchas veces he pedido perdón sobre eso. Cuando enfrentamos o cuando pensamos en los gigantes y pensamos que esto nos supera y que nos cuesta vencer, como lo que le decíamos hace rato, puede ser una pasión, puede ser algo externo, puede ser los desafíos que tenemos o también los temores que a nosotros nos intimidan. Tal vez es un vicio, tal vez es un hábito oculto, tal vez algo que hacemos a escondidas, o tal vez es un carácter no forjado. Es como un gigante frente a nuestra vida y no podemos vencer. Y le hemos dicho al Señor cuando hemos estado fracasados: Señor, por favor, ayúdame, porque este gigante no puedo vencer. Sin embargo, la Escritura nos dice algo que es increíble. El poder del Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria. Escuche eso: el poder del Espíritu Santo, Él es el que nos va a dar la victoria. Yo he tenido que levantar muchas veces mis brazos y decir: Señor, ayúdame, nuevamente he fracasado en esto. Nuevamente estoy fallando en algo que sé a través de tu palabra que no es lo correcto, y sin embargo sigo fracasando. Y a través de la Escritura queremos revisar un arma poderosa para vencer al gigante. ¿Quieren conocer? Sí, y tal vez es subdividida en 3 partes. Tal vez esas armas que se arman ahí. Y son 3 secretos que nosotros vamos a procurar recordarlos para vencer a esos gigantes que nosotros enfrentamos. Como veíamos del versículo 38 y 39, lo que sucedió, la primera arma o la primera subdivisión de esta arma es un arma espiritual. ¿Por qué? Segunda de Corintios 2:10, escuche lo que dice. Veamos ahí, tenemos segunda de Corintios 2. Perdón, 10:4. Segunda de Corintios 10:4. Y Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto lo siguiente: porque las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. En otra versión dice: porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Una de las cosas que necesitamos recordar nosotros
es que la guerra que nosotros enfrentamos no son circunstancias físicas. Porque cuando usted está enfrentando un problema, por ejemplo, de una adicción, usted está enfrentando un problema que es imposible de resolver. Usted quiere resolverlo en sus fuerzas. Vamos a imaginar que usted tiene una deuda grande. Por cualquier circunstancia se endeudó en esto, por comprarse ese iPhone 14 y que después se dañó. Y está endeudado. Y Señor, no tengo dinero para eso y no tengo teléfono ni siquiera para nada, y está complicado, y dice, esto está imposible de pagar. No sé, es más, cuánto cuesta esos teléfonos, pero sé que son caros. Y usted está así cargado con eso, o tal vez tiene otra deuda más grande. ¿Y qué es lo que hace el ser humano común y corriente? Y dice, es obvio, ¿qué voy a hacer? Voy a esforzarme más para sacar dinero, ¿sí o qué? ¿Verdad? Y entonces dice, justo le sale el trabajo el sábado a las 4 de la tarde. Amén, es tu dirección, Señor. Y usted dice, es que es porque tengo que pagar esto. Y voy a hacer esto porque justo es ese día. Ya ni modo, me perdonará unos 4 mesecitos y todo, ya después me igual. Y podemos poner un montón de cosas acá. Necesidades, un gigante. ¿Y cómo enfrento? Con las armas carnales, con mis fuerzas. Pregunta, cuando nos hemos enfrentado ante esos gigantes, ¿cuántos de nosotros nos hemos visto derrotados? Creo que muchas veces, ¿verdad? Yo quiero vencer esto y no puedo. Ya dijimos, hicimos un listado al respecto de esto. Y Pablo le dice a la iglesia de Corinto, le recuerda, miren que son cristianos los que están ahí escuchando y leyendo este consejo. Le dice, recuerden que no son armas carnales. No es con sus fuerzas. Al creyente le dice, no es con sus fuerzas ni con el poder que usted sospecha que puede hacer, sino son, ¿con qué? Con armas espirituales, porque son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. No son físicas. Entonces aquí está el resultado de lo que muchas veces nosotros nos agotamos. No sé si le ha pasado, pero a veces con tanto trabajo que tenemos estamos como zombies caminando. ¿Cómo estás? Amén. Respirando. ¿Cómo estás? Bien, sobreviviendo. Está cansado y justo en el culto se duerme porque dices que he estado tan cansado y todo porque estoy abrumado con tantas cosas. ¿Sabe? La palabra le está diciendo, escucha un poco, porque estás enfrentando a un gigante. Y la estrategia de un soldado de Cristo dice, no le lleves o no te vayas al terreno donde Él te lleva, sino llévale tú al terreno espiritual. Y es el error que nosotros cometemos, porque cuando vamos y enfrentamos en nuestras fuerzas a un gigante, vamos a perder porque el asunto es espiritual. Entonces, el arma espiritual o las armas espirituales que nosotros encontramos a la luz de la palabra del Señor dice que son poderosas. Para los que alguna vez hemos jugado, así que cuando usted gana ahí los puntos y todo en los juegos electrónicos y todo, y gana equipamiento, ¿no es cierto? Se hace más poderoso, más grande y todo eso, y el juego que sea. Y está ahí, ya tengo y todo, y de pronto ahí le atacaron y otra vez redujo su potencial, su poder. Pero esto es en serio, ya no es un juego. Ahora, ¿qué armas tengo? Varias hay, pero para vencer al gigante. Y una primera arma, aquí dentro de esto, dice Romanos 8:26. Escuchen. Romanos 8:26, una de las primeras armas que tenemos. Y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¿Cuál es? La oración en el Espíritu. La oración en el Espíritu es un arma poderosa en nosotros. La oración en el Espíritu rompe y quebranta fortalezas. Entonces, a veces nosotros cuando enfrentamos los gigantes, decimos, y sí, o que a veces nos cae mal cuando el líder nos dice, hay que orar. Hay que orar, pero necesito resolver el problema. Y usted dice, ya sé, ni le voy a preguntar al pastor nada, porque él me va a decir, vaya a orar. Tengo esta chica que es la chica de mis sueños. ¿Qué será? ¿Le digo? ¿No le digo? ¿Me declaro? ¿No me declaro? Vaya a orar. No, es que tiene que ser algo más práctico el asunto. Y ahí es donde la palabra dice cómo. Orando en el Espíritu uno tiene dirección.
porque la Escritura también dice que a veces nosotros oramos mal porque no sabemos cómo orar. Entonces, cuando alguien ora en el Espíritu, uno dice: estoy direccionado por Dios y es un arma poderosa en Dios. Y es lo que sucede con Pedro. ¿Recuerdan? Pedro, en el libro de los Hechos del capítulo 12, está encarcelado. Hay una sentencia sobre él. ¿Y qué hace la iglesia? Se preocupa, busca el mejor abogado, busca cómo le resolvemos, cómo sacamos plata para pagar la fianza, qué hacemos, hablemos. Yo tengo un conocido acá en la fiscalía para que hable con el emperador. Yo tengo acá, veamos, démosle un poquito de dinero acá para que me haga los trámites y todo. Sí, o que nos hemos metido a veces en eso, para los que tienen experiencia en estos asuntos jurídicos, ¿verdad? O hemos conocido de cerca. Nosotros vivimos una experiencia bien triste así con mi familia hace algunos años. Yo era muy pequeño y vimos cómo cedimos terreno por no buscar de Dios. ¿Y qué hizo la iglesia en los Hechos? ¿Qué hizo? Estaba orando. Y ellos, algunos de los que estaban orando ahí, estaban durmiéndose. Y otros estaban orando: Señor, gracias, Pedro era chévere, pero bueno, recíbelo en tu presencia. Tal vez estaban orando algunos. Y otros en cambio estaban diciendo: Señor, sabemos que tú tienes el control, sabemos que tú puedes abrir los barrotes donde él está metido, sabemos que puede hacer. Y Dios hace el milagro. Hechos 12:5. Y Pedro sale libre y él regresa por sus propios medios hasta el lugar donde estaban orando. Y cuando abren la puerta no creían que era Pedro. Estamos viendo visiones. ¿Qué pasa? ¿Sabe? Arma poderosa: orar en el Espíritu. Orar en el Espíritu. ¿Cuántos nos hemos olvidado? Tal vez nunca lo practicamos así. Orar en el Espíritu: Señor, yo veo esto imposible, pero sé que en ti puedo lograr. La segunda arma que estamos acá, son conocidas todas estas, dice la palabra. La palabra. Con la palabra puedo derribar fortalezas. ¿Por qué? Porque sabe, nuestra mente es atacada con frecuencia. Por ejemplo, el pesimismo. ¿Cuántos han estado pesimistas ustedes sobre algo? ¿Cuántos de ustedes o cuántos de nosotros hemos estado desanimados, sin fuerzas? No, ya no quiero, ya no avanzo, ya esto se acabó ahí, ya no quiero saber nada. Esposos, ¿cuántas veces dijeron: no, ya creo que me equivoqué de esposa? O viceversa. Hijos: yo tengo los peores papás, no me entienden. Entre hermanos: creo que tú eres adoptado, le dice. No nos llevamos, no congeniamos. ¿Qué es lo que estamos viendo acá nosotros? Cuando nuestra forma de pensar es pesimista, es desanimada, incluso en la iglesia, venimos acá y podemos estar viviendo con un corazón y una mente pesimista. Y podemos estar orando. La otra vez estaba hablando de eso. Podemos estar orando horas. Y Señor, yo te pido, pero en el fondo yo sé que esto ya está perdido. Señor, yo creo que ya no tiene sentido. Vaya a dormir mejor. De verdad, usted tiene que acercarse a Dios, como hablábamos hace rato, orando en el Espíritu, sabiendo que Dios tiene el control. Primera de Tesalonicenses 2:13 en sus Biblias dice: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis la palabra de Dios que oísteis de nosotros, la recibisteis no como palabra de hombre, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. ¿Sabe? La palabra actúa con poder. Cuando usted lee la Escritura, cuando usted medita en la Escritura, usted se vuelve poderoso y cambia la manera de pensar. Primera de Tesalonicenses 2:13, ¿sí? Primera de Tesalonicenses 2:13 es lo que leímos ahora. Hablaba con jóvenes durante este tiempo y les contaba algunas experiencias con respecto a estrategias de vencer la tentación. Y una de las cosas que les decía es: memorice la Escritura, memorice versículos bíblicos. No, es que yo ya tengo 20 años de convertido. No, ¿para qué? Memorice cada vez. Y le preguntaba a alguien, le digo: ¿cuál fue tu último versículo que has memorizado en esta semana?
No, hace unas 2 semanas creo que fue, alguno o tres. ¿Cuál es el versículo que cada vez que tienes tentaciones es el que sale? Yo le digo por experiencia personal, cuando estaba frente a la tentación, yo estaba repitiendo el versículo que me iba a salvar justo en ese momento y repetía. ¿Por qué? Porque usted frente al alcohol, a la botella de alcohol, jóvenes, cuando les invitan a sus amigos, y usted está diciendo un versículo en su mente, ¿sabe lo que sucede espiritualmente? Usted se va de ahí. No puede. Porque no puede, dice la palabra, estar la oscuridad con las tinieblas con la luz. No puede. Su espíritu se inquieta, se incomoda tanto que tiene que salir. Y en cambio usted está diciendo, ¿dónde estaba ese versículo? Hasta eso ya se ha tomado toda la botella. Usted es débil, somos débiles cuando no meditamos en la palabra. Yo le había dicho, ¿cuál es el versículo que le decía para tener firmeza frente al enemigo la semana anterior? Que les dije, memoricemos. Santiago 4:7, ¿se acuerda? ¿Qué dice Santiago 4:7? Espero que no hayan tenido tentaciones esta semana. Porque ahorita dice, ¿dónde apunté? No se acuerdan ni dónde está el cuaderno. Siempre les ayuda por acá, les acolita. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. ¿Se acuerdan? Hablábamos de eso, que memoricemos la escritura. Una persona que puede repetir en el tiempo de tentación una palabra de Dios, una promesa de Dios, es vigoroso en el tiempo de la tentación. Tú estás frente a tu computadora y tienes toda la influencia para mirar cualquier cosa que no santifique tus ojos. Y tú comienzas a proclamar la palabra y comienzas a repetir la palabra. Tu espíritu comienza a inquietarse porque sabes que no estás en el lugar, no sabes que no estás haciendo lo que Dios anhela de ti, y sabe lo que pasa, hay victoria. Pero si usted no sabe la escritura, no sabe ni dónde dejó la Biblia, no va a poder vencer. Vamos a equivocarnos, vamos a fallar, y es para todos. Y otra cosa, una tercera arma aquí es la confesión. Santiago 5:16, un versículo que lo conocemos. ¿Qué dice Santiago 5:16? Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. ¿Sabe? Nosotros dentro de la iglesia como cristianos muchas veces somos los que más resentidos vivimos. Enojados, molestos. Y ahí me debilito. Yo le decía a un joven ahora, le digo, ¿qué tal? Mira esto. A veces tengo un argumento en mi cabeza, pero piensa en lo siguiente. Tú estás casado, amas a tu esposa, vas después del trabajo a casa. Es bonito, una familia bien bonita, te puedes sacar una foto ahí y subir al Instagram, familia feliz. Pero un día decides no ir a la casa, tu casa, sino que vas a la casa de una amiga porque quieres evangelizarla. Vas a la casa de ella, conversas y todo y regresas después a la casa. Después de un tiempo dices, no es nada de malo, somos amigos. Esta vez yo me voy a quedar toda la noche porque creo que vamos a hacer una vigilia. Y después tú comienzas a ir 2, 3, hasta que finalmente te quedas. ¿Eres fiel? No. ¿Dónde surgió esto? En tu mente. ¿Dónde surgió tal vez eso? Es que mi esposa no me entiende. Yo ya estoy al borde del divorcio realmente. A la amiga le dice, ese matrimonio está así pegado con babas, como dicen. Ese matrimonio ya está de que se cae, ya no doy.
y se va alejando hasta que cae. Y le decía, así es cuando uno está paseándose de iglesia en iglesia. Porque su mente está diciendo, aquí está más bonito, aquí me da mejor palabra, aquí está sucediendo algo diferente. ¿Usted es fiel? ¿Y sabe dónde surge esto? En no usar la tercera arma, la confesión. Decir, Señor, yo confieso que mi corazón está inclinado a otros anhelos. Yo quiero servirte a ti, quiero ser fiel. Voy a ir a mi casa aunque haya solamente sopa de fideo, pero voy a ser fiel ahí en ese lugar. Estoy haciendo una comparación ahora sobre lo que nosotros podemos vivir, pero ¿dónde surge? No es en el cambio de lugar o en el cambio de familia, sino ¿dónde surge? En que mi mente no está en continua confesión delante de Dios. Porque la forma para que yo me mueva o esté incómodo con algo es porque yo no estoy poniendo delante de Dios esa carga o esa necesidad. Y me siento vulnerable. Entonces dice, yo no sé por qué caigo tanto, por qué estoy tan debilitado, por qué estoy fracasando. Por eso. Hebreos 12:15 dice, mirad bien, escuche, Hebreos 12:15, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Sabe? La falta de confesión lo que produce es raíz de amargura. Y la raíz de amargura produce contaminación. ¿Y sabe qué? La contaminación le detiene a usted. Le detiene totalmente. No le deja avanzar. Le hace solamente un espectador de algo que Dios quiere hacer nuevo en nuestras vidas. La segunda parte de esta arma que les estaba contando es la autoridad espiritual. El versículo 45 y 46, David está enfrentando a un gigante y hay una proclama de este gigante, el versículo 45. El 43, perdón, dice, yo soy perro para que vengas a mí con palos, y maldijo a David por sus dioses. Esto era una batalla entre los representantes espirituales de ellos. Goliat decía, mis dioses, por mis dioses yo te maldigo, David. Y en cambio David dice, en el nombre de Jehová de los ejércitos te voy a vencer. ¿Sabe? Hay autoridad espiritual. ¿Cuándo? Cuando uno pone a Jehová, el Dios de los ejércitos, por delante de nuestras circunstancias. Y le dice, Señor, tú eres el que vas a luchar por mí, yo no puedo hacer. Goliat imponía autoridad humana. Físicamente un hombre de 3 metros, con un casco pesadísimo, con una lanza, una jabalina pesadísima. En lo humano, David perdía. En lo humano y en sus fuerzas era lo que Goliat mismo dijo, eres carne para las aves porque te voy a matar. David era pequeño, humilde. Y David usa una frase que usa 2 veces en esta porción. Dice, el Dios viviente. El Dios viviente. ¿Y sabe por qué se resalta eso? Porque los dioses paganos eran solamente estatuas. Eran ídolos formados por los hombres. Y David proclama, dice, el Dios viviente me dará la victoria. El Dios viviente hará de mí lo que tiene que hacer. Pablo en Colosenses 2:15 le dice, Colosenses 2:15, y despojando a los principados y a las potestades los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Sabe? Jesús tuvo una lucha también. Una lucha, podría decir, el imperio romano, entre comillas, era el humano, contra Jesús, un profeta según decían ellos, un rabino según decía el pueblo, un sanador. Pero no era ese el conflicto. Era entre el poder demoníaco y el poder poderoso de Dios sobre esas circunstancias. Y él dice que despojó a los principados y a las potestades y los exhibió públicamente, triunfando
sobre ellos. Proverbios 18:10 en cambio dice: torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. ¿Qué le parece ese versículo? No voy a correr a resolver o a luchar con el gigante en mis fuerzas, porque la palabra me dice: torre fuerte es el nombre de Jehová, a él correrá el justo y será levantado. Entonces yo estoy enfrentando un problema, estoy enfrentando una crisis, estoy enfrentando lo que sea, lo que estemos viviendo nosotros ahora. Torre fuerte, tú eres mi torre fuerte, yo he sido justificado por ti y acudo a ti y seré levantado por el poder de tu gracia, por el poder de tu amor. ¿Pero dónde? Cuando acudimos a Él. Este pueblo filisteo oprimió a Israel, lo oprimió continuamente durante varios tiempos. ¿Y sabe por qué tenía el ejército de Israel miedo? Porque decía: ¿quién va a poder contra este gigante? Y ahora que estamos en desventaja, lo que va a suceder es que vamos a continuar siendo siervos de este gigante. Le decía al inicio: ¿cuántos nos hemos sentido perdidos con alguna cosa que sabemos que es nuestra debilidad? Ya no hay más, ya no puedo hacer nada más. Y el Señor nos recuerda cada vez y nos dice: no has acudido a mí como tienes que acudir. Torre fuerte es el nombre de Jehová, él correrá el justo y será levantado. Y la tercera arma que estamos hablando de esto es el poder asombroso de Dios. El poder asombroso de Dios. Un escritor dice: si lo puedes explicar, no es un milagro. Escuche esto, es un escritor que habla sobre el poder que tiene Dios para rescatarnos. Si lo puedes explicar, no es un milagro. ¿Qué pensaba el ejército? ¿Qué le va a pasar al pobre David? Le va a matar. Y después de esto, ¿qué sucederá? Todos ellos vendrán encima nuestro. ¿Qué va a pasar si pierdo el juicio? ¿Qué va a pasar si me embargan? ¿Qué va a pasar si mi novia me dice no? O si mi futura esposa me reniega o lo que sea. ¿Qué va a pasar? Y uno está diciendo: ¿qué va a pasar? Está como el ejército israelita. ¿Qué va a pasar? Y Dios quiere hacer un milagro en ese momento. Seguramente David era diestro en la onda. O como lo que sucedía en los jueces. Dice que había 700 hombres que eran zurdos y que eran excelentes para el manejo de la onda. No sé si ustedes han leído esa porción de la escritura, que dice que podían apuntar el cabello de alguien y daban con certeza. Pero esa es mi fuerza, esa es mi habilidad, esa es mi preparación, de pronto académica, mi influencia, mi buena forma de comunicarme. Pero lo que está diciendo aquí: no puede haber victoria sobrenatural con armas espirituales si no dejamos que Dios haga el milagro. ¿Y cómo dejamos que Dios haga el milagro? Permitiendo que Él tome el control de las cosas. Y eso nos cuesta a veces dejar. Nos cuesta. No quiero. Es que si es que Dios te dejo a ti, ¿qué va a pasar? Deja ahí en Dios, porque Él hará las cosas mucho más abundante de lo que nosotros pensamos siquiera. Y 1 Samuel 17:50, el versículo 50 que leímos dice: y así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y le mató sin tener David espada en su mano. David sabía que le bastaba solamente una piedra, porque Dios guiaría el trayecto de esa piedra. Escuchen, no era la piedra, no era la onda, ni siquiera era David. Era Dios guiando esa piedra. Y justo en el lugar, capaz que el único lugar que no estaba protegido, Goliat, es donde esa piedra se clava. Y dice que cae sobre su rostro. Y David después le corta la cabeza. Sé que muchos de nosotros aquí hemos tenido triunfos y victorias sobre enemigos y gigantes muchas veces. Y por eso le honramos a Dios. Pero sabemos también que muchas veces hemos perdido frente a otros gigantes.
Y tal vez en esta tarde la palabra nos está diciendo, recuerda que tienes un equipo poderoso en Dios. Un equipo poderoso en Dios. Porque cuando tú comienzas a confiar en Dios, dice que las demás personas van a ver eso y van a glorificar a Dios y van a unir su esfuerzo y van a ser motivados en victoria. Dice la escritura que el ejército vio eso y ¿qué pasó? Dice que salió, ahora sí vengan, ¿quién estaba contra nosotros? Y comenzaron a atacarles y devastaron a los filisteos. Dice que les siguieron. Dice el versículo 52, levantándose luego los de Israel y los de Judá gritaron y siguieron a los filisteos hasta llegar al valle, hasta las puertas de Crón, y cayeron los heridos de los filisteos por el camino de Saharaim hasta Gad y Ecrón. ¿Qué pasó? Cuando tú como papá dejas que Dios haga el milagro, ¿sabes lo profundo que sucede en tu familia? Tu esposa, tus hijos comienzan a correr contigo. ¿Sabes, líder de célula? Cuando tú eres fiel con Dios y comienzas a permitir que Dios haga el milagro en esa célula que hace rato se secó, que quedó ahí abandonada y todo, Dios hace el milagro, los demás comienzan a juntarse. Lo que sea, la necesidad que sea, cuando tú permites que Dios haga el milagro, dice la escritura que se levanta los que están junto a ti y logran victoria. Qué importante que es esto, el decirle, Señor, quiero que hagas un milagro en mi vida. Quiero que hagas un milagro en frente a este gigante que me está agobiando, porque yo quiero ver la victoria después. Y uno tiene que a veces acudir delante del Señor y decir, Señor, yo necesito fe. Porque he sido un hombre falto de fe, un hombre que quiere hacer en mis fuerzas todos los cambios. Y regreso a la primera pregunta, ¿cuál es tu gigante? ¿Cuál es tu gigante, joven? Y sabe, cada uno tendrá una respuesta diferente, pero lo que sí tengo que decirle, Dios lo puede hacer. Ven con tu gigante frente a la cruz, pon a los pies de la cruz. O si tú estás lejos, apartado de Dios, dile, Señor, yo me he permitido espacios en mi vida porque he dejado que esos gigantes me ataquen. Y dile, Señor, yo vengo ante ti y dejo mi suciedad de un gigante que me ha embarrado en el pecado, que no me ha permitido caminar libre en santidad. Y quiero creer las promesas tuyas. Quiero creer. Para nosotros fue imposible mover ese carro. Estábamos llenos de miedo hasta que llegó la gasolina. Y cuando se encendió ese auto, para los que conocían esos carros, qué poderoso motor que tenía. 8 en B. Y no había cuesta que no supere. Y nos fuimos de ahí. Después fue anécdota todo lo demás. Lo que le estamos diciendo en esta tarde, o lo que estamos revisando juntos en esta tarde, es cuando nosotros dejamos que Dios tome el control, Dios nos va a mover, Dios nos va a levantar, Dios nos va a dar victoria. En esta tarde le pido por favor que si hoy Dios le ha hablado, se ponga de pie y podamos cerrar nuestros ojos y le diga al Señor, vengo delante de ti, amado Dios, con este gigante. Tú conoces mi vida, Señor. Tú sabes cuál es ese gigante. Tú conoces que muchas veces me he enfrentado ante él y he estado vestido con ropas que no me quedan porque no es mi esencia. Y tal vez ahora tenga que recordar el ejemplo de David. Vengo con humildad. Vengo con la sencillez de un corazón que necesita de tu ayuda, pero vengo en el poder de Jehová de los ejércitos, que me dará la victoria. Hoy estoy frente a ese gigante y no me acerco ante él con temor, no por mis fuerzas, sino que me acerco ante él con autoridad que tú me has dado, porque he determinado buscarte a ti en oración
meditar en tu palabra y confesar mis pecados continuamente. Estar a cuentas con los hermanos, con mi prójimo, con mi familia. Señor, hoy vengo ante ti y te pido, Señor, que tú repitas la historia de David y Goliat ahora en mi vida, sobre ese gigante que me he enfrentado muchas veces y que muchas veces he caído derrotado. Hoy delante de tu presencia, Señor, haz un milagro. Yo pongo mis gigantes delante de la cruz, esa cruz preciosa donde tú venciste las potestades del enemigo, del maligno, de las tinieblas, y donde me has dado victoria para gozarme en los privilegios de saber de que soy hijo tuyo, amado, y que soy victorioso por la sangre preciosa de Jesús en la cruz.